Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es David Ruiz García, pertenezco a la Universidad de Sevilla y les traigo mi comunicación Juegos de realidad alternativa, nuevas aproximaciones taxonómicas en camino a una redefinición del género. Para que me conozcan en breves líneas, les comentaré que actualmente pues soy doctorando en comunicación, en el último año de doctorado. Provengo del mundo de la música, del teatro, del escenario. Llevo 20 años subido a un escenario. Estoy formado en publicidad y relaciones públicas, especializado en creatividad publicitaria y dentro de la creatividad publicitaria del branded content. Y también pues he trabajado como guionista freelance en la mayoría de las ocasiones con todo tipo de estructuras de guiones, de largometrajes, de narrativas transmedia, etcétera. ¿De acuerdo? Mi comunicación trata sobre los juegos de realidad alternativa, también conocidos como Alternate Reality Games, ARG o JRA. Normalmente se les conoce o bien como juegos de realidad alternativa o bien con las siglas, con ARG. Es un género nacido en el año 2001, tiene 20 años, justo acaba de cumplir 20 años, nacido con unas condiciones propicias en una época en la que Internet empezaba a expandirse, a establecerse, a llegar a los hogares. Podríamos decir que ya es el origen de la era de la convergencia, ¿no? Que diría Jenkins. Bueno, en definitiva, la transición hacia los new media. Bueno, em, tiene además un nacimiento muy particular porque nace como un esfuerzo de marketing viral, como una pieza, un tipo de publicidad que pretendía hacerse viral, no además basándose en gags, en elementos manidos, recurrentes, sino en algo completamente nuevo, en un contenido copioso, complejo, largo, extenso, ¿no? Nace como eso, eh, a- con motivo de la publicidad de la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial. Nace The Beast, que fue el primer ARG sin ser denominado como tal, y los jugadores de aquel primer juego hacen suyo el contenido, les apasiona, les gusta tanto que empiezan a producir su propio contenido. Y son los que en realidad dan lugar al nacimiento del género, como juego de realidad alternativa. Por eso digo que es una especie de nacimiento de ida y vuelta, casi a la limón entre desarrolladores y los jugadores, ¿no? Es un género cambiante, se le ha dado muchos usos, se ha transformado de muchas formas y se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de estos 20 años. De hecho, es bastante complicado definirlo y describirlo, sobre todo encontrar definiciones unívocas. Presenta muchas disensiones constantes, sistemáticas, y podríamos decir que tiene muchos parentescos. De hecho, si metiéramos en una coctelera los juegos de rol, los juegos de rol en vivo, los LARPs, podríamos también meter gincanas o búsquedas del tesoro recreativa. En una aplicación como el geocaching, que también tiene bastantes años, esto de buscar tesoros a través de, bueno, pues una aplicación y utilizando tecnologías GPS, e incluso escape rooms, conceptos de juego como los escape rooms, con una cierta narrativa detrás, ¿no? Que la impulsa. Y todo esto lo hiciéramos partir, inspirarse sobre todo bueno, pues en bulos, en noticias, en leyendas urbanas, ¿no? Incluso con una estética de cierto verismo, como el fan footage, ¿no? El metraje encontrado, etcétera. Si todo esto lo metemos en una coctelera, lo que sale probablemente fuera un juego de realidad alternativa. Podríamos entonces definirlo para que, o sea, asentemos las bases, ¿no? Como experiencias ludonarrativas transmedia, esto es importante, es un tipo de transmedia que se desarrollan tanto en entornos digitales como en el mundo real, con una vocación de ruptura de las fronteras entre ambos planos. Es importante este hacerse pasar por real, este disfrazarse de realidad. Quizás es lo que más defina los juegos de realidad alternativa. Pero como nos preguntamos antes, ¿realmente tiene sentido? ¿Se puede definir de una forma única, unívoca los juegos de realidad alternativa si se manifiesta de tantas maneras, ¿no? Como juegos amateurs que se satisfacen de forma intrínseca, como las creatividades publicitarias que empezaron siendo, como productos comerciales que se compran y se venden, o métodos de capacitación también se usan en entornos laborales.
de tantas maneras que se manifiestan. Realmente podemos hablar de un solo tipo de juego de realidad alternativa. Nosotros creemos que no, que lo más interesante sería acercarnos al fenómeno que consideramos poliédrico a través, en principio, de una taxonomía. Y a partir de esa taxonomía, intentar acercarnos a una definición. Partiendo además de una serie de conceptos que sí que son comunes, como por ejemplo son el Puppet Master o titiritero, los creadores, desarrolladores que además juegan en muchas ocasiones y desde luego monitorizan la experiencia, los rabbit holes, las puertas de entrada al universo, al game world, ¿no? Al mundo de juego, la cortina, que es ese espacio consensuado entre jugadores y titiriteros, ¿no? Que se intenta a través de un contrato no romper, no traspasar. Y el TINAG, o This is not a game, es la consigna que mueve estéticamente este tipo de juegos. El juego que se niega a sí mismo el estatuto lúdico. El juego que se quiere hacer pasar por real. Como dijimos, nuestra idea, nuestro planteamiento en esta comunicación es plantear una nueva taxonomía, una taxonomía actualizada. Una taxonomía que comenzaría con un primer gran grupo, los ARG autotélicos, son los ARG que se satisfacen con el propio, eh, con el propio juego, en realidad, con el uso y la experiencia de juego. Y dentro de estos ARG autotélicos tendríamos los canónicos, los de estilo libre y los apropiacionistas. La diferencia entre canónico y estilo libre básicamente estriba en el momento de implementación. Los canónicos los consideramos los primeros, los de la primera época, la primera década, podríamos decir. Los de estilo libre son los de la segunda década o incluso ya podríamos hablar de una tercera década a partir de ahora, que varían, cambian algunos de los elementos sustanciales. Y los apropiacionistas son juegos de realidad alternativa que están basados en universos prefabricados, que ya están creados y ellos utilizan esos universos y parecen, de hecho, se muestran casi como esfuerzos de marketing oficial, pero no son oficial, son creados por los propios fans. En línea general, los autotélicos serían los que mejor muestran las convenciones del género. El fanart narrativo es una creación por parte de los fans, con satisfacción intrínseca. El tinaje es bien potente en este tipo de ARG. Se entienden, yo creo que como mejor se entienden es en contraste con otro tipo de experiencias como les comenté, geocaching, la búsqueda del tesoro. Aquí podemos hablar de juegos narrativos, realmente narrativos que también procuran emerger de alguna manera en la realidad de los jugadores y basados, como también les dije, en planteamientos realistas, ¿no? Como pueden ser leyendas urbanas o este tipo de cuestiones, ¿no? Siempre con una estética que consiga hacerse pasar por real, que transforme la diégesis en real o la realidad en diégesis. Esa es la delgada línea, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo de Chasing the Witch. Es un ARG, creo que del año 2005, de Dave Subolsky. Es un titiritero, desarrollador, investigador muy, muy interesante. El segundo tipo serían los ARG satélite. Dentro de los ARG satélite tendríamos los ARG publicitarios y los de extensión narrativa. Son muy parecidos realmente. Los ARG satélite son los primeros que aparecieron, el ARG seminal, y son formas de creatividades publicitarias que, como digo, buscan la viralización. Eh, eh, hay una predilección por productos culturales, por películas, por series, por videojuegos, y también tiene un sentido que las estéticas en este tipo y las mecánicas en este tipo de ARG sean más laxas y se pretenda ponérselo fácil a los jugadores. Nosotros diferenciamos básicamente, aparte digamos, de la dirección de la comunicación, una es más centrípeta y otra es más centrífuga. Es decir, hablamos de ARG satélite porque siempre se refiere a otro elemento, ¿no? Entonces, los centrípetos, digamos que la comunicación que hace el ARG la hace en relación al canon que irradia, digamos, y los centrífugos hablaríamos de esa dirección de la comunicación hacia afuera, ¿no? Por tanto, la primera podríamos decir que es el publicitario, que suele ponerse además en práctica antes de la salida del producto.
como le pasaba, por ejemplo, a The Beast, ¿no? El primero que les he comentado se puso en marcha varios meses antes de la salida de la película. Y luego tendríamos los de extensión narrativa, que serían los centrífugos, que lo que hacen es expandir el universo narrativo. Y normalmente se pone en marcha en paralelo a la salida del producto. Em, Aquí tienen una captura de lo que ocurría con The Beast en inteligencia artificial. Había simplemente un título de crédito que era un poco extraño y a partir de ese título de crédito los jugadores empezaban a tirar del hilo y se encontraban con un monstruo, una monstruosidad de ARG, el primero y seguramente más grande. En tercer lugar tendríamos los ARG comerciales, son los ARG que se compran y se venden y suelen ser eventuales o permanentes. Tienen una intención básicamente comercial de hacer dinero. La diferencia, los permanentes, los parks, ¿no? Están en un catálogo de una empresa de desarrolladores y los eventuales ocurren de vez en cuando. Están muy relacionados con los eventos de team building, con juegos sociales o simplemente son juegos que, como digo, pues se pueden regalar o se pueden practicar comprándolo. Y hay una película que es The Game de David Fincher que nosotros recomendamos muchas veces para entender qué son los juegos de realidad alternativa en general y en concreto los comerciales. Son juegos que se compran y se experimentan. Aquí tienen un par de capturas de dos ARG de un desarrollador español de Galicia, realidad alternativa. Y por último tendríamos los ARG funcionales divididos en de espíritu crítico, didácticos y motivacionales. Los ARG funcionales pretenden básicamente hacer cambios en la vida real del jugador. Están emparentados, muy relacionados con los juegos serios, con los serious games. Y digamos que el mayor exponente sería Jane McGonigal, una desarrolladora también, creadora de juegos, investigadora, una figura absolutamente de referencia. Ella, de hecho, casi que redefine el género en general, los RPG, como juegos que hacen impacto en la vida real de los jugadores, ya sea fomentando el espíritu crítico, ya sea enseñando algún tipo de herramienta, de recurso, o ya sea en una motivación, ¿no? Para superar algún problema. Aquí tienen dos juegos suyos, World Without Oil y Conspiracy for Good, que no es suyo, pero que también es un exponente, una captura de World Without Oil. Y bueno, esta taxonomía que nosotros planteamos nos llevaría a una nueva redefinición o una definición que pretende ser casi un contrato de mínimos, que aglutine todas las manifestaciones del fenómeno. Pues como, bueno, lo puedes leer aquí, tipo de juego caracterizado por una gran cuota narrativa, que se despliega fragmentada, con una lógica transmedia, que asume la realidad como componente del juego, emergiendo en ella, ya sea convirtiéndola en la diégesis, ya sea transformando a los jugadores, ya sea otorgando una ilusión de miurgo sobre ellos, en fin, retándoles a superar desafíos lúdicos, o bien dotándoles también de herramientas para cambiar sus vidas. ¿De acuerdo? Les dejo por aquí algo de bibliografía, hay muchísimo escrito. Les recomiendo especialmente quizás a James McGonigal y a Dave Subolsky, son los dos autores. Pero bueno, desde luego leer a Henry Jenkins siempre es importante, Carlos Escolari, en fin, muchísima gente. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Seguramente se han dado cuenta de que algo ha ocurrido y como les decía antes, una buena manera de saber qué son los juegos de realidad alternativa es viendo The Game y la otra sería experimentándolo, jugando alguno o observando cómo funcionaría uno y acaba de ocurrir. Durante esta presentación han pasado cosas extrañas, parece ser que a David Ruiz García lo han secuestrado, les puedo decir que no, pero así podría empezar efectivamente un juego de realidad alternativa, de esa manera. Así que, bueno, pues nada, espero que les haya servido, les haya sido de utilidad y les agradezco mucho su atención.